la misma introducción que hizo Jazz, ya que hoy vamos a hablar sobre el espacio. Es un proceso que decidimos como compañía volverlo público, el camino del ensayo. Todavía no es una obra que... ¿Sí se escucha? Sí. Que esté estrenada, sino que está en un proceso de esbozo, y gracias a estos encuentros hemos ido trayendo preguntas, poniéndolas en convivio, y ya de ahí vamos a los colaboratorios, que así denominamos nuestros ensayos. El valle inquietante de nadiedad. Ante el vacío, te repito, pedal a pedal, descose se descose la composición de la existencia, fragmentos a jirones de vida, de una cigarra. Ante el vacío, te repito, pedal a pedal, descose se descose la composición de la existencia, fragmentos a jirones en vida, de una cigarra entre mi índice y el anular, como un instante que te prende y me apaga, modula en el intento de formar palabra. Calidrama, la humanidad, la huella o su mirada. Qué miedo, ¿no? Tanto vacío. ¿Cómo haremos para llenarlo? Para que no nos devore. Haremos, sí, eso he dicho. Ustedes y yo. Yo sola no podría. Uno solo no puede nada de nada de nada, ni existir siquiera, mucho menos llenar algo. Este vacío, por ejemplo. Casi muerde, lo notan, como si le fuera arrancado a uno a mordiscos, pedacitos del ser. En eso consiste el vacío. El caminante existe sin un yo, sin sí mismo, sin nombre. Entonces se olvida de sí mismo y no se aferra a nada. El silencio, el vacío y el no actuar son el origen del cielo y de la tierra. Quien no está atado a ninguna cosa, a ningún lugar, quien camina y no habita, está también por encima de toda pérdida. Quien no posee nada determinado, tampoco pierde nada. 2 puntos. ¿Dónde latía tu corazón? Eterno, sino en el propio yo, en lo más íntimo y en lo más indestructible de cada uno, de cada una, de cada uno. Pues les quería compartir parte de un trabajo que habitamos el espacio. Nosotras somos una compañía que habitamos es la calle, no estamos en caja negra.
conozco el vivir de nada, del morir, el morir de todo. Nada es donde puedo ser nada. La vida es un mar y es un sorbo, un sabor a sorbo. El ser en el todo no es ni un fragmento del todo. Lo más puro en nosotros se confunde con lo que es nada, porque no tiene voz y casi no tiene luz. Las flores son eternamente bellas sin un mañana, y no he visto fuego tan melancólico como el de las nubes, el sol y un árbol de 100 años, y he mirado las flores de un día y la imposibilidad de habitar lugares, la instalación en una fuera del ser y del tiempo que, sin embargo, espacializa. Pero ¿quién dice estas palabras? ¿A quién hablan? ¿Y de qué? Donde no eres nada, quédate contigo y eres todo. Existe una gran complejidad al hablar de la nada y que eso no aburra, el espacio. Y lo es todavía más darle sentido, hondura poética y filosófica a esa nadería. Así comprendemos que cuando el sujeto adviene a su propia mirada, se encuentra ya con un mundo de visibilidades sobre el que reflexiona. Ello sucede porque todo lo que se ve, todo lo que deviene visible del ser, está ya dibujado en la piel, anónima de la sensibilidad en forma de preocupaciones visuales. Gran virtud que se deba construir el diálogo con el espectador, no desde las palabras, sino desde los silencios, provocando abusar el instinto, colocando en estado de presencia a la actriz, al actor, desde el precario equilibrio en el silencio que activa, responde, pero no alcanza la fatiga. Todo esto desde la mirada de un niño, una mirada entre la perplejidad y la perspicacia que nos sitúa en el exacto lugar donde la trascendencia no deriva nunca hacia dogmas ni egolatrías, sino que rompe un gag involuntario, inocencia, en reflejo de burlona comprensión y vuelta a empezar. La vida independiente de otras lógicas cuando desde la representación propone llevar al máximo de los límites los niveles de presentación, los niveles materiales del cuerpo de la actriz, del actor y del cuerpo cotidiano, mundo cotidiano, del que hace parte el mismo espectador, el receptor implícito, al hablar de esa realidad cotidiana de sujeto, de cultura, de lugar, de momento histórico antropológico, su ser incrusto en el mundo cotidiano, visto, develado en sus fronteras, donde no se trasviste, sino que se desviste de la máscara de su ser. El descubrir la clave e importancia del estudio de los pies dentro del espacio como obra peripatética, dentro del nivel preexpresivo transversal, debido a los movimientos de los brazos o de las manos, no hace más que añadir un poco de expresividad. A su vez, la voz en el tono y en los matices dependen de los pies también. Es precisamente en la interacción incesante de la investigación-creación desde el pensamiento nómada
y transversal que evocará el permanente movimiento dialogal por una teatralidad de hilos o de hiladores. Lo liminal como teatralidad, donde se forman múltiples arquitectónicas, se entrecruza la vida y el arte. Cabe preguntarse, como investigación-creación, si una acción en el espacio de las artes vivas es capaz de ser sostenida como un acto en la vida. ¿Qué es la acción en el campo del pensamiento y en el arte de cualquier profesión? ¿Qué es la acción como espacio en el ámbito de la performance, pensada como el arte del cuerpo y de la acción? ¿Por qué es importante pensar la acción más allá de un acto poético, más allá de la propia técnica, del aquí y ahora, del acontecimiento? La acción interroga su rol en el contexto, pregunta que instala en un entre el mundo del arte y el mundo de la vida, un intermedio de la acción técnica especializada y el accionar ético, como señala Bakhtin, el interés de la relación del arte y la vida. La acción no será allí generada por una presencia ni por un acto de representación, sino por un contundente estado de ausencia, sugiriendo que fuera la memoria viva, la actividad mental y emocional las productoras de la acción, al encontrarse con una imagen que representa la ausencia del cuerpo presente de un paisaje poshumano en el que el sujeto se borra, como en los límites del mar, un rostro de arena. En la búsqueda de interpelar al espectador en una doble dimensión, en el anhelo de generar posicionamientos más allá del acto poético. Reflexionamos hasta qué punto esa pregunta, después de un proceso de convivio, puesta en escena, podría disparar en cada espectador una mínima inquietud ante la propia ausencia que revelaba y ante la propia ausencia de esa pregunta en cada uno de ellos y de nosotros. Un monólogo múltiple, polílogo, en el cual se aplicará diferentes modalidades discursivas. La realidad se desdobla al interpelar a otro personaje ausente en escena a través de un tú múltiple. Todo esto como puente para apelar constantemente al público de manera gradual, primero como público real del teatro, luego como espectador indeterminado, llegando por último como audiencia ficcionalizada. Construir el diálogo desde los silencios con el espectador. El personaje cansado de hablar del mundo necesita mirar a su propia ausencia de identidad, escuchar a sus pálpitos, imaginación y fantasía, no en sus cualidades prestadas, dejar de lado el gran abanico de temas, grandes o pequeños, y preguntarse por sus propios hilos, por su urdimbre, por su magia y sus trucos, por su poder escénico y sus fragilidades. Jugar con sus recursos, interrogarse sobre la trama de convenciones y artificios que lo constituyen. Sin quererlo, los jirones de mundo entretejen, pugnando su escucha, tanto en la vida como en el arte. Este desplazamiento hacia lo real, esta inflexión de la acción en el tejido sensible dramático de determinada comunidad, es lo que también nos interesa explorar como escenarios liminales. Un entre de la acción que, si bien es realizada desde las estrategias del arte,
sean actos de la presencia realizados como actos en la vida. La problemática que atañe a la traslación del objeto como investigación-creación parte de un análisis en el módulo de Sistemas Dramatúrgicos 1, primer semestre, sobre la irreductible reproductibilidad del teatro como arte del presente y de la presencia, el aquí y el ahora, hic et nunc. Además, de la ilusión del aura en lugar del aura, en que las obras han adquirido una especie de ubicuidad, una alteración de la percepción, de la cognición, de las estructuras propias de nuestro pensamiento. El teatro, en la era de la interconexión generalizada, en el que el espectador, siendo a su vez tanto espectáculo como paraje, estado, se ha convertido en una especie de paraje materia de la representación misma al estar dentro y enfrente de ella. Es entonces que el dispositivo en sí mismo deberá responder a estas sensibilidades, en el que anteriormente solo se ha situado la pregunta por el espacio, el puente comunicativo entre el emisor y el receptor, pero si este a su vez también se ha difuminado en transmedia, ¿qué pasa dentro del campo del juego, de la recepción, de lo mirado, de lo proyectado? En épocas donde se está más asociado a la tecnología y en que la magia del teatro es cada vez más invisible y portátil, sentimos la necesidad como fe de erratas de expresar mediante parábolas mudas la pérdida de la objetividad en el teatro y sus constantes mediaciones, a través de una tensión entre el sentido de la magia para conceder vida. Partimos de un objeto inanimado en la traslación a un autómata, es decir, el juego será evidenciar la ilusión de la ilusión. Entre la ilusión de la vida y la vida misma, principio de funcionamiento que rige en la actualidad como modelo de nuestra relación con el mundo, así con nuestra relación con el arte. Por lo anterior, se deduce construir a un lector, a una lectora, ante la pregunta fundamental de transformar al espectador real en un receptor implícito que será diseñado por medio del texto teatral, siendo una distinción conceptual presente dentro de la pieza, una figura intratextual como componente de la estructura dramatúrgica, presente y actuante como destinatario potencial de todos y cada uno de los efectos diseñados en el tejido discursivo de la presente obra. Al ser definido como personaje cómplice, imaginado por la compañía consciente, al otro lado del proceso comunicativo que el texto pretenderá instaurar. Como posible espacio escénico, se proponen los cementerios. En este caso, Medellín se propone al cementerio de San Pedro para encarnar el valle inquietante de Nadiedad. Nuestro interés no es trabajar la ciudad como espacio, sino reinterpretaciones de ciudad, cuerpo, habitáculo, en lugares no convencionales de la arquitectura del teatro. Volver borrosas las fronteras entre realidad y ficción, como consigna que la realidad es una puesta en escena hecha por la civilización. Querer llegar en donde los creadores
se entrecruzan más allá de lo creado al desdibujar lo imaginado con lo imaginable. Y es ahí, en ese final inicio, linealidad, en donde esta autora, de este autor, se hundirá en mí mismo para convertirme en su propio autor, vía autor, espectador lector, posibilitando el crear una puesta en escena en directo, es decir, una aquipresencia, como lo menciona José Sánchez Sinesterra, como un mecanismo de retroalimentación de ese sistema efímero que es el encuentro teatral. Imprescindible será observar las dimensiones del espacio para crear los relieves simbólicos, aprovechando como material las materialidades que la belleza de lo cotidiano y el mismo espacio escenario propone al teatralizarlo, el entorno, la arquitectura, el clima y a ese lector transeúnte como hábito de lo habitado. Todo lo anterior parte de la reflexión final para el módulo de puesta en espacio sobre la distinción tradicional entre la ficción y la verificación referencial. Por una parte, los medios digitales son técnicas de la irrealización de lo real. Todo lo que pasa por nuestras manos se transforma en apariencia y a su vez, a causa de esta característica intrínseca de la herramienta digital, la distinción tradicional entre la ficción y lo factual deja de ser aplicable. Lo digital pertenece al ámbito del simulacro, reemplazando la realidad en que la humanidad vivía hasta ahora, por una proliferación monstruosa de apariencias. La temporalidad en hoja blanca, naniedad, la gota minúscula del día, lo simple, lo anodino y bello. El ave que vuela se vuelve nube. Optar por una teatralidad menor me conduce a asumir la fértil impotencia del arte y me obliga como dramaturga a abandonar las certidumbres, los terrenos conocidos, el oficio aprendido con los años, el confortable recurso a la experiencia, al saber. Esto permitirá recuperar el don perdido de empezar de nuevo cada vez. Calidrama. Gracias por el tiempo, espacio, aún vestido para ser leído y representado en la mente del lector, de la lectora, al mirar el ritmo narrativo de lo que se logra confeccionar, al preguntarse cómo la mente humana va enhebrando con espacios de indeterminación según su experiencia. Acrominia, atropia, causicidad. El mundo es más fuerte, fragiliza. A su poder no tenemos otra cosa que ofrecer a nosotros, nosotres, nosotras mismas. Lo cual, por otro lado, lo es todo. Gracias. Yo voy a compartir una de las preguntas que mi madre me ha hecho, que está aquí. Ella me pregunta, yo le respondí con lo que yo entiendo, pero también quisiera escucharte a ti. ¿Qué significa el vestido? ¿No? Yo le digo, bueno, el valle inquietante de la nadiedad
empezaste con hacer nada y todo esto que dijiste. Y yo le dije, pues es como si fuera nada, pero es algo, ¿no? Entonces como que, y bueno, ella ya lo presentía, eso fue lo que me dijo. Pero también esto de hacer nada y toda una parafernalia de hacer aquí, de vestirse, desvestirse, de personificar, despersonificar podría ser, como que en tu investigación o en su investigación, ¿qué significa el vestido? Pues si nos ponemos a hablar sobre la simbología, signos o significantes, recuerdo mucho a Paul Auster, que habla sobre que un abrigo nos contiene. Y también voy como al adagio popular cuando una actor dice voy a entrar en la piel del personaje, ¿cierto? Inclusive el vestido es como la primera conexión que tienes con el afuera, hablando de vestido como vestuario, ¿cierto? Es como la primera casa que te contiene, que te personaliza o despersonaliza. Inclusive si vamos a Rosset podemos plantearlo como desde lo social, un habitáculo social, que inclusive en la investigación de la anterior ponencia, digamos, lo identitario es una raíz, ¿cierto? En la cual, digamos, sentiría que el vestuario puede ser una de las fuentes o detonantes de esas búsquedas o caminos. El vestido también adolece, el vestido también quisiera liberarse de esas cargas constitutivas del yo y permitir al ser. El vestido puede ser también ontológico, ¿cierto? El vestido habla, inclusive maneja muchos lenguajes sígnicos no verbales. ¿Y por qué la nada? Y bueno, ahí vuelve la acción vacía de cuando tú me haces la pregunta, acá justifica la investigación, que es como tú o tu madre llenan la acción de la concepción, ¿cierto? Y pueden haber variaciones. Entonces vuelvo e insisto, es una coproducción de significantes. Kelly, gracias. Es que al principio mencionaste que Fe de Ratas es un colectivo que tiene su trabajo en la calle, ¿cierto? Entonces me preguntaba cómo era esa relación de eso de esa acción que presentas aquí al leer en la calle. O sea, ¿cómo es esa relación? Que era lo que el video nos iba a contar y no pudimos ver. Han pasado muchas cosas, inclusive tenemos una bitácora, porque cada relación, o decimos cada espacio-contexto es muy diferente. La primera vez que apareció No Cosas es una dramaturgia expandida fue un proceso de entrega de maestría. La primera acción y No Cosas se volvió como el entrenamiento de la obra, porque ha permitido viajar y analizar todos esos diferentes contextos. La primera acción fueron 6 horas caminando, vistiendo y desvistiendo el cuerpo, y fueron espacios, contextos muy diferentes, donde la acción nace porque yo tenía una crisis laboral. Entonces lo primero que me pasa a mí es quedarme inmóvil y me obligué a caminar en lugares donde nunca pensaría que mi propuesta llegaría.
Entonces fui a centros comerciales de Medellín, pues que yo no habito esos lugares, que es en Comuna 14, que es el Poblado. También estuve en la Minorista, ¿dónde más? Y fue como un tránsito del Poblado a la Minorista, que son espacios que cambian mucho, y sobre todo el horario. Hay muchas historias, y sobre todo hay más moral en los adultos. Casi siempre me hablan de que mis acciones o el tipo o la tipología de propuesta que uno lleva, sería muy difícil la recepción de público de infancias, y es el público más abierto. Entonces, no, han pasado muchas cosas, maestra, siempre pasa es la pregunta de la copresencia, y lo que buscamos son los microgestos, ¿cierto? Ante ese espectador que no sabía que ya es parte de la acción. E inclusive la primera vez pues uno dilucida muchas cosas, y yo me decía, no, me va a coger la policía porque nos metimos en el metro, y pues zonas donde supuestamente uno creería que la acción no es permitida, y se vuelven cómplices. Eso nos pareció pues muy, muy interesante. No ha habido rechazo, pero según la idiosincrasia del contexto, suscita la acción, ¿cierto? Como ha habido acciones, me acaba de acordar de un niño muy particular. Él era en el Parque Botero, y él estaba en su consumo, y Hinojosa se estaba transitando, y él estaba en su viaje y fue parte de la acción. Entonces le parecía muy capcioso, un cuerpo gancho, y él intentaba buscar la cabeza y decía, pero ¿usted de dónde salió? Y yo le contestaba, de tu imaginación. Entonces uno se aprovecha y retroalimenta de lo que el otro le da, ¿cierto? Entonces es esa constitución de lo liminal, que tanto el biautor referencia. Bueno, muchísimas gracias. Me llama mucho la atención el tema de la calle, ¿no? Como lo no convencional. Y quería preguntarte si dentro de la investigación, como referentes, en algún momento apareció este movimiento situacionista o Roland Barthes con la semiótica de la ciudad, y si sí, ¿qué nos podrías contar un poquitico de eso? Pero no sabría cómo direccionar la respuesta, como desde dónde quisiera que lo dialogáramos. Como que de qué manera Barthes y su mirada, su semiótica de ciudad se teje o aparece en tu investigación. ¿Cómo aparece o desaparece? Eso, también. ¿Cierto? Yo creo que todas las referencias que vamos como conteniendo son excusas o detonantes, ¿cierto? Y en un primer momento es como llegamos a esa imagen de tiempo-espacio que no tiene causalidad, ¿cierto? Y de ahí pues lo empezamos como a analizar desde una puesta en relieve, como a denotar las aristas que la misma calle entrega, ¿cierto? Y no solamente es en cuestión de forma, de figura-forma, ¿cierto? Porque si hablamos de semioticidad, ¿cierto? Ya vendría pues más cuestiones del símbolo y del contexto. Pero sí, desde una teorética, creo que te podría hablar más desde una
Eliana Diégesis, ¿cierto? Creo que la teatralidad como el entre de la vida y arte sería pues más cercano a lo que nosotros estamos co-creando. Ya. Sí, sí, sí. Gracias.